seguir conversando de estos temas, seguir aprendiendo, seguir reforzando mensajes que son muy relevantes. Estamos en contacto con el doctor Jaime Labarca. Él es infectólogo, es de la Facultad de Medicina de la UC y la Red de Salud UC Christus. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos. Muy buen día. Buenos días, Gonzalo. Bueno, usted también acaba de escuchar este informe. Hablábamos de una situación todavía muy preocupante, una presión altísima al tema hospitalario, pero quería aprovechar su expertise en la infectología justamente para hablar de lo que podemos hacer. Hablemos de las soluciones, doctor. No sé si le parece, ha habido una cantidad de estudios muy grande, pero particularmente uno que compara 172 estudios, que es este de la OMS, que habla de las herramientas para evitar contagio. Y dice que efectivamente el uso de mascarillas, protectores oculares y faciales reduce mucho, y la distancia también, la posibilidad de un contagio. Efectivamente, solo quería decir que el resumen de Valentina fue muy bueno. En pocas palabras resumió los datos del ministro y lamentablemente vemos que esto no cede, que seguimos con sobre 4.000 casos, lo cual nos preocupa enormemente porque sabemos que esto en unos días más va a tener mayor impacto a nivel de los hospitales. Antes de ir a tu respuesta precisa, solo quiero decir que el país ha tenido muchos recursos desplegados para esto y fundamentalmente en los test y también en aumentar la capacidad hospitalaria. Gracias a eso estamos pudiendo contener la situación, que igual es importante. Entonces necesitamos que rápidamente, ojalá, baje el número de casos nuevos. Eso es lo que necesitamos, que baje el número de casos nuevos. Y para ello, la estrategia que dio el ministro, es cierto que hemos puesto mucho énfasis en los test, pero lo que estaba pasando es que el número creció tanto que ya no habían personas para poder hacer el seguimiento a los casos que se estaban diagnosticando con PCR positivo. Entonces, trazabilidad era muy importante porque no es solo ir a ver qué pasa, sino instruir todas las cosas y reforzar todas las medidas para evitar los contagios, o en los casos donde no se pueden mantener las medidas de aislamiento, ¿no es cierto?, la residencia sanitaria. Entonces, eso es muy importante. Y lo que estábamos viendo es que a partir de un caso, después no era el caso, sino era la familia COVID. No era el caso COVID, sino la familia COVID. Entonces, y el otro pilar era la educación. Y en la educación, esta enfermedad claramente sabemos que se transmite por gotitas, que llegan a 1 metro de distancia. Entonces, la mascarilla es muy importante, reduce en un porcentaje tremendo la posibilidad de contagio si uno usa mascarilla y sobre todo si las dos personas que están en contacto cercano usan mascarilla. Por lo tanto, la mascarilla ha pasado a ser un actor principal en tratar de contener este virus y mantener la distancia social, porque la verdad es que cuando uno no puede usar mascarilla, por ejemplo, cuando hay ciertos puntos sensibles, por ejemplo, cuando uno va a comer, a almorzar, por ejemplo, a tomar el café, no lo puede hacer con mascarilla, se la tiene que sacar. Y en esos lugares, por ejemplo, en los casinos, en los lugares de trabajo, ahí es donde es muy importante tratar de mantener la distancia. Y lo otro, Pilar, perdón, es la higiene de manos, que tiene que ser repetidamente con alcohol gel o con agua y jabón, particularmente cuando uno sale de su casa y va a trabajar. Eso es muy importante también. Sí, a ver, de todas estas cosas hemos hablado mucho, doctor, pero me da la impresión de que tenemos que seguir hablando y tenemos que seguir reforzándonos, me incluyo en nuestras conductas, porque uno podría preguntar, o la gente que nos está viendo podrá decir, oye, pero yo uso mascarilla, ya córtenla, o yo me lavo las manos, yo mantengo la distancia, lo estoy haciendo, y uno ve las imágenes de las calles y la gente efectivamente en su mayoría anda con una mascarilla. Entonces, ¿por qué me sigo contagiando? ¿Por qué seguimos con los 4.000 y tanto o casi 5.000 casos? ¿Es que lo estamos haciendo pero lo estamos haciendo mal? ¿Es que no somos sistemáticos? ¿Es que basta que me descuide 5 minutos con la mascarilla y se me baje y quede mi nariz descubierta y ya todo el esfuerzo se fue, digamos, al tacho de la basura? Yo creo que hay un tema de educación que falta. Te vuelvo a que yo creo que hay un problema importante a nivel de las casas, a nivel de las familias. Cuando se contagia a alguien y llega un primer contagiado a una casa,
se contagian a veces todos. Yo Claro. he visto muchos casos de toda la familia contagiada. Yo les digo, la familia COVID, me toca a veces pasar visita no al paciente, sino a toda la familia completa, cómo está la abuela, el tío, el hermano, qué sé yo, cómo están todos. Entonces, y eso es porque todavía creo que falta educación en cómo manejar un caso, falta educación en cómo debiera manejarse en la casa los contactos estrechos, porque ellos se pueden enfermar y si no están con medidas de aislamiento, los contactos, la cuarentena, si no cumplen con ciertas medidas, pueden contagiar al resto de la familia. Y también falta educación de cómo manejar una persona con COVID dentro de una casa. Es cierto que la educación es una parte importante y la otra parte que la infraestructura de la casa permita eso. Pero ahí hay un núcleo importante, porque muchas veces a partir de una persona se multiplica por 7. Ese es un tema que no es menor y ya no tiene que ver con la educación de lavarse las manos, andar en la mascarilla en la calle. Tiene que ver quién es contacto estrecho, que se tiene que ir a cuarentena y la cuarentena tiene que cumplir con ciertos requisitos en su casa. No es quedarse en la casa nomás y estar en contacto con todos. No, esa persona tiene que estar aislada del resto de la familia porque puede caer enferma durante ese periodo de cuarentena. Doctor. Y hablamos, y ojo, que el vocabulario, Gonzalo, solo quiero pasarte un mensaje, el vocabulario es importante. Las personas que son contacto estrecho y que van a tener que hacer cuarentena, están sanos y van a hacer cuarentena. Aquella persona que ya tiene el COVID positivo, que tiene la enfermedad, tiene que hacer aislamiento. Entonces hay una pequeña diferencia. Ahí está la diferencia. Para los y los aislamientos. Al final del día, las medidas son parecidas para los dos. Tienen que estar en su pieza, evitar el contacto con otras personas, si alguien se acerca, mascarilla. Las medidas son medidas para los dos. Pero hay una diferencia conceptual ahí que es importante reforzar, porque cuando se empiezan a mezclar estos conceptos, se empieza a mezclar la información y ahí esa bajada de información no está bien hecha. Eso, Gonzalo, es lo que se espera que mejore con la trazabilidad. Salió un positivo, voy a la casa, le digo, están cumpliendo, no se muevan, que mantengan los aislamientos, no se puede mantener residencia sanitaria, etcétera. Doctor. Entonces, yo creo que ahí hay un punto que no es menor en trabajar, porque eso quedó atrás cuando aumentaron tanto los números de casos. Se hizo difícil poder hacer ese trabajo que es tremendamente importante para contener la epidemia. Sí, otro tema que hemos hablado, pero que igual es bueno reforzarlo. ¿Qué pasa con la presencia de este virus en la superficie, en las cosas? A ver, ¿por qué lo pongo de nuevo sobre la mesa? Porque sirve, por ejemplo, andar con una botellita de una solución agua-alcohol y estar frecuentemente echándome en las manos, lavando la superficie, el computador donde trabajo, el teléfono que opero. Se está comprando mucho por internet. Cuando me llega un delivery, todo lo que llega a la bolsa, los productos, limpiarlos. ¿Cómo debe ser mi actitud cuando llego a casa, si salgo, si voy a comprar, si voy a trabajar, vuelvo, me saco esa ropa, me saco los zapatos o es una exageración? Yo creo que son más peligrosas, disculpa la expresión, las personas que las cosas. Ya. ¿Me entiendes tú? El contacto es por gotitas de las personas cuando conversan o por la persona que va a caer enferma antes de que tenga síntomas, tiene unas cargas virales muy altas. Si toca a otra persona, se saludan de beso en la cara, ¿te fijas? O alguna secreción que está, o a veces, por ejemplo, cuando hay un enfermo en la casa, todo lo que es el velador, esa superficie está muy contaminada por el virus, en ese contexto. Pero entonces, fijar la atención primariamente en el contacto con las personas o el ambiente que rodea a una persona que está infectada. Pero a veces, Gonzalo, se exagera mucho con los zapatos o con el paquete del delivery, etcétera. Yo creo que igual es importante el manejo de la superficie y siempre es bueno tener mucho aseo en toda la superficie, ¿de acuerdo? Creo que sobre todo cuando hay un enfermo en la casa, el agua con cloro, limpiar los veladores, limpiar los baños, todos los lugares por donde está circulando o puede circular, por ejemplo, a veces compartir un baño. Muy importante que después que esa persona va al baño se limpie la superficie con agua y cloro, ¿te fijas? En la misma pieza de la habitación, el mismo paciente ojalá haga un aseo para disminuir la contaminación ambiental que tiene en ese sector. Pero a veces se lleva a cosas que son un poquito remotas y un poquito lejanas
y ahí a lo mejor pierde un poquito la importancia. Lo otro importante, ¿cuáles otras superficies son importantes, Gonzalo? Cuando tú sales al transporte público, las manillas del metro, la manilla de la puerta que es donde pasa mucha gente. Entonces ahí ¿cuál es la cosa? Aparte de que el metro, y yo sé que todas las empresas han aumentado todas sus medidas de higiene ambiental, ¿no es cierto?, de la superficie, es muy importante el alcohol gel. Entonces creo que andar en el bolsillo con el alcohol gel, a la salida del metro, obviamente, no hay baño suficiente para ir a lavarse las manos. Sirve andar con esos productos y hacerlo ya una costumbre habitual. Doctor, volviendo al tema de las medidas que se están tomando por parte de la autoridad para tratar de contrarrestar esto, particularmente se ha celebrado mucho, imagino que usted también, el refuerzo de la atención pública, la atención municipal que va a colaborar con la trazabilidad y el rastreo de los casos. Pero también el otro brazo es, una vez detectado el camino, ¿verdad?, del virus, aislar en residencias sanitarias. Se ha hecho un esfuerzo que se ha notado, por ejemplo, hace pocos días eran 92 residencias, hoy día se informan 136 con más o menos 8.000 cupos. La pregunta es si seremos capaces de galopar al ritmo de los nuevos casos. Porque tiene usted 8.000 cupos a nivel nacional y tenemos cada día casi 5.000 casos nuevos que van a perdurar por lo menos por 10 días de latencia. Entonces da la impresión de que este esfuerzo va a ser titánico y a lo mejor va a ser difícil alcanzarlo. Yo en este mismo canal, un par de meses atrás, a fines de marzo, en abril, yo decía de que cuando la epidemia se moviera de los sectores que tienen más recursos a los sectores que tienen menos recursos, los sectores más frágiles, las municipalidades van a tener, o necesariamente van a tener, un rol muy protagónico, y creo que lo han tenido, creo que lo han tenido muy protagónico, y ahora cuando se refuerza la atención primaria, creo que es muy importante poner todos los recursos disponibles, tanto Ministerio de Salud a través de todo su sistema de atención primaria, como las municipalidades con todo su sistema de atención municipal, todos juntos van a tener que convocarse para esta titánica tarea, porque como tú dices, 4.000 casos nuevos son muchos, y lo que pasó, bueno, no necesitan estar todos los días encima de estas personas, pero sí una buena visita, recomendaciones, revisiones en la casa, se cumplen las medidas, va a ser muy, muy importante. Entonces lo que pasó, Gonzalo, es que durante el mes de abril, que fue este mes de tanta estabilidad, ¿no es cierto?, que nos hizo pensar que de alguna manera ya le habíamos tomado bastante bien el pulso a esta epidemia, ¿no es cierto? Los recursos que habían permitían hacer una trazabilidad, pero cuando los casos se elevaron, ¿no es cierto?, de 500 a 3.000 y de ahora a 4.000, ¿no es cierto?, obviamente se hizo súper difícil hacer la trazabilidad. Ya los test se pudieron seguir haciendo, pero lo que no se pudo seguir haciendo es el seguimiento posterior, porque eso requiere muchas horas personas. Y ahí... Sí, perdón que lo interrumpa para no perder el punto. En este momento, ¿nos podemos poner al día o es un poco tarde? Lo digo en el buen sentido de la palabra. O sea, ¿el virus ya escaló mucho como para poder pillarlo, por decirlo de alguna manera, con el esfuerzo, o todavía estamos a tiempo? No, yo creo que nunca es tarde. Lo que pasa es que vamos viendo distintos flancos, ¿no es cierto? Y creo que los recursos para los test, los recursos para los hospitales se están trabajando al mismo tiempo, pero este recurso quedó abajo y yo creo que tiene que subirse para la magnitud de lo que se necesita ahora. Y creo que es muy, muy importante, porque lo que estaba viendo yo de alguna manera hace 2 o 3 semanas atrás, que la gente se quedaba con un test y decía, ahora tengo el test positivo y lo han llamado, no, todavía no me llaman, esperaban, ¿no es cierto?, porque probablemente las capacidades humanas, que son muchas horas humanas, ¿no es cierto?, y la visita y revisar, pues costó mucho hacerlo. Yo conozco casos donde se hizo perfecto, fueron varias veces durante una semana a revisar que estuviera todo funcionando bien, y en ese caso sí, pero hubo muchos casos en los cuales no pudieron llegar oportunamente, y las familias terminaron, como yo te decía, del caso COVID, terminaron en la familia COVID, ¿te fijas? Entonces, pero eso es muy necesario ponerlo ahora, porque tenemos que bajar esa transmisión intrafamiliar de alguna manera, que yo creo que está jugando un rol muy importante. Creo que la gente ya
se está contagiando más en las casas probablemente que fuera de sus casas. O sea, obviamente hay alguien que lleva el virus a la casa, pero de ahí la amplificación que ocurre dentro de las casas es bien importante. Y por lo tanto, reforzar casos estrechos, cuarentena, pacientes con PCR positivo, medidas de aislamiento. Ambos tienen que quedar igualmente separados de la familia, tienen que tener mascarilla, contacto, aseo y aseo frecuente, pero claramente tiene que haber claridad cómo manejarse en el domicilio, y la trazabilidad es una manera importante, y educación es lo otro importante, educación. ¿Dentro de nuestras casas podemos sacarnos la mascarilla? Mira, en un ambiente de una casa segura, donde las personas han guardado cuarentena, no están en forma estricta, no han salido para la calle con mascarilla, han vuelto con mascarilla, han usado harto alcohol gel, y es un ambiente seguro, el ideal, o sea, podría no ser necesario, siempre y cuando... Ahora, si hay gente que va todos los días a trabajar, yo creo que tienen que usar mascarilla. Si hay gente que sale todos los días, usa transporte público, vuelve, puede estar la posibilidad de que esa persona llegue con el coronavirus y lo transmita al resto de la familia. El problema, Gonzalo, de la persona que cae enferma con coronavirus es que no enferma en el primer día, enferma desde 2 días antes. Entonces yo puedo estar compartiendo con toda mi familia un día, estoy compartiendo con todos, cenando con toda la familia al segundo día, bueno, ¿no es cierto? Son claramente Resulta que el tercer día, esa es la gran dificultad. Son las grandes dificultades, exactamente, de este virus, de esta enfermedad. Doctor Labarca, le queremos agradecer muchísimo el tiempo que nos acompaña, y siempre que le pedimos que nos colabore acá en el canal 24 Horas, que tenga una buena jornada y que esté muy bien usted con su familia. Gonzalo, encantado con la posibilidad de poder transmitir esta información a todas las personas. Gracias, gusto de verlo, hasta luego.